Iniciamos entonces con lo que el Señor tiene preparado esta mañana para cada uno de nosotros. Como sabes, hace una semana tuvimos nuestra primera celebración presencial de este 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos ya a 2024 y arrancamos el año con una serie que hemos titulado Primero, Segundo. Y hoy vamos a estar compartiendo entonces la parte 2 de esta serie llamada Primero, Segundo. Pero antes quiero invitarte a que oremos juntos, que demos gracias a Dios por esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo que estamos por compartir juntos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control de todos los aspectos técnicos de la transmisión, Señor, y de cada dispositivo en los que estén conectados, Señor, a esta señal. Te pido, Padre Santo, que abres nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos para ver a Jesús en medio de toda situación, Señor, para poder recibir de parte tuya lo que tienes preparado esta mañana para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Este 2024 lo hemos iniciado un poquito diferente. Normalmente cuando arrancamos año enfocándonos y pensando en nuestras metas personales. Pero lo hemos comenzado con un reto. Lo hemos comenzado con el reto de ¿qué tal si en vez de enfocarnos solamente en nosotros, nos enfocamos en la figura mayor, en la foto más grande, en the big picture, como se dice en inglés, que no solamente ver hacia nosotros, sino también ver hacia nuestro alrededor, hacia los demás, no centrarnos solamente en nosotros, sino ser primero segundos. Primeros segundos. ¿Y qué es primeros segundos? ¿Qué es esta mentalidad para arrancar el año? Es, por ejemplo, hablar de Jesús a otros. Dejar de enfocarnos en solamente nuestro contexto, nuestro ser y mejorar nuestro entorno. No solamente pensar en mejorarnos a nosotros mismos, sino mejorar nuestro entorno, mejorar la vida de los demás. Y antes de iniciar con lo que tenemos preparado para esta mañana de parte de Dios, quiero hacerte una pregunta. Ya el pastor con las preguntas. Quiero hacerte una pregunta. Si alguien que conoces, que sea amigo, amiga, papá, mamá, primo, prima, quien sea, si alguien que conoces empezaría a describirte, a describir cómo eres, a describir quién eres, comenzando por la frase él o ella siempre, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Cómo te identificarían? Piénsalo por un momento. ¿Cómo te identificarían? ¿Cómo otros describen lo que siempre hacemos? ¿Cómo otros describen? ¿Cómo otros te pueden describir a ti? Ah, él siempre tal cosa. O ella siempre tal cosa. ¿Será que siempre animas a los demás o desanimas a los demás? ¿Será que siempre señalas las fallas de otros o que más bien celebras las victorias de otros? ¿Será que te la pasas encerrado en casa o no sé, eres aquel que siempre sale a hacer ejercicio, que está metido en alguna aventura en el monte, qué sé yo? ¿Será que eres alguien que está compartiendo a Jesús siempre o simplemente estás pegado ahí a las redes sociales? ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Qué pueden decir los demás de ti? Hoy en día vivimos una cultura sumamente individualista. Existen cantidades y cantidades, cerros de libros de autoayuda, de cómo ayudarte a ti mismo. Hoy en día hasta hace un par de semanas me quedé, wow, ya esto está por acá ya súper instaurado. Ya me estoy dando cuenta que hasta en el Novi puedes ahí hacer autoservicio, o sea, chequear los artículos que compras en autoservicio. Me dio risa porque hace un par de días estaba comprando y yo veía de que estaba emontonada la gente ahí en la parte del autoservicio y estaba la caja vacía. Estaba la caja totalmente vacía, pero la gente prefería estar allí en el autoservicio, cobrarse a sí mismo, así no tener contacto con nadie
y la caja estaba vacía. Es más, estaban hasta las muchachas que estaban en la caja, estaban ahí riéndose y hablando entre ellas, soltando el bochinche, qué sé yo. Pero me dio tanta risa esa imagen. Y también esta cultura tan individualista, lo que es la autopromoción, es algo percibido como excelente. Es más, según la revista Forbes, esta revista que habla acerca de negocios y demás, la autopromoción más y más y más es considerada una de las habilidades más importantes para crecer profesionalmente o impulsar cualquier negocio exitoso o emprendimiento y demás. La autopromoción. En otras palabras, si quieres ser exitoso, si quieres ser alguien en esta cultura, en este mundo, debes saber cómo autopromocionarte. Ay, caramba, perdonen. Le di un golpe aquí al micrófono. Debes saber cómo autopromocionarte. ¿Cuál crees que es actualmente la carrera que más y más y más jóvenes desean estudiar o desean empezar a desempeñar en este tiempo en el que vivimos? ¿Cuál crees que será la carrera que más y más jóvenes desean desempeñar en este tiempo que vivimos? Cuando le preguntas a adolescentes, pues, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué crees que te dirán? Bueno, te voy a dar un par de pistas. No te dirán, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser bombero, quiero ser policía. Tristemente no es lo que te dirán. Según una encuesta realizada hace un par de años entre jóvenes de edades de adolescencia y preadolescencia, imagínate esto, el 54%, o sea, más de la mitad, cuando le preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande o qué quieres trabajar de grande? El 54% dijo, quiero ser famoso. Quiero ser famoso. Quiero ser, qué sé yo, celebridad, youtuber. Quiero ser famoso. Quiero que la gente me conozca. Quiero ser famoso. Más de la mitad. Más de la mitad. El único enfoque que tenían en su mente y en su corazón era ser famosos. Ser los mejores. Ser los GOAT. Como se dice hoy en día, ser los GOAT. Greatest of all times. El mejor de todos los tiempos. Ser el GOAT. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es lo que anhelamos y es lo que buscamos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la cultura del reino de los cielos? Que, déjame decirte, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Me encanta esta imagen de pensar en Jesús como el rey de un reino al revés. Jesús es el rey de un reino al revés. ¿Qué nos dice Jesús acerca de esto? Acerca de esta pregunta. Si le preguntasen a Jesús que uno anhelaría para poder ser el más grande, para poder ser el GOAT entre todos, ¿qué diría Jesús? Mateo capítulo 23, verso 11 dice esto: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. ¿What? ¿Serio, Jesús? El más importante de ustedes debe ser el siervo de los demás. En otras palabras, si quieres llegar a sobresalir, no se trata de autopromoverte, se trata de autonegarte. El caminar con Jesús es una invitación a no seguir más el camino de la autopromoción para ser promovido a ser el mejor de todos los tiempos, sino de la autonegación para adoptar una postura de siervo del que sirve. Servir no es algo que hacemos. Eso quiero que quede impregnado en tu corazón. Servir no es simplemente algo que hacemos. Servir es la acción que refleja lo que somos. Servir es lo que nos identifica como creyentes. Servir es lo que nos identifica como creyentes. Lo que hacemos. Lo que hemos sido llamados a ser. Servir no es lo que no es a hacer con H, a hacer, sino servir es
un llamado a ser. A ser. S-E-R. Te lo repito de nuevo. Es hermosa esta comparación. Servir no es un llamado a hacer. Es un llamado a ser. Soy un siervo del Dios Altísimo. Dilo para ti. Soy un siervo del Dios Altísimo. Y cuando estoy sirviendo a los demás, estoy sirviendo a Cristo Jesús. ¿Pueden decir eso de ti? Nuevamente te pregunto, ¿qué dirían los demás que siempre estás haciendo? Quiero leerte esto. Hechos, capítulo 9, verso 36, dice así. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Cuando en el pueblo preguntaba, ¿qué se la pasa haciendo Tabita? Toda la gente decía, ella siempre se la pasa haciendo buenas acciones a los demás y ayudando a los pobres. Mira, un dato curioso, esta mujer es la primera mujer griega mencionada en el Nuevo Testamento. Y su nombre en griego, Dorcas, significa gacela, así que lo más seguro era una mujer cautivadora, elegante, era una gacela. ¿Y qué hacía siempre? Hacía buenas acciones y ayudaba a los pobres. Unos versos más adelante, vemos que ella era tan GOAT, era tan grande para la gente de su comunidad que cuando muere, Dios usa a Pedro para resucitarla. Y a raíz de aquel suceso, de aquello que pasó, comienza un gran avivamiento en aquella comunidad. Tabita tenía un ministerio tan importante y que marcó a tantos por ello que fue resucitada. Siempre hacía el bien y ayudaba a los pobres. No se autopromocionaba, sino que se autonegaba, que se sujetaba a una posición de servicio, buscaba hacer una diferencia en la vida de otros porque era sierva. Hoy hablaremos exactamente de aquello. ¿Cómo puedo tener un corazón de servicio? ¿Cómo podemos ser siervos fieles para sumarnos y para entrar dentro de esta mentalidad de ser primero, segundos? ¿Cómo podemos ser siempre fieles en el servicio? Ahora, ojo, porque siempre cuando empezamos a hablar acerca de servicio en un contexto eclesiástico, lo primero que le viene a la cabeza a las personas es, excelente pastor, pero yo no soy tan bueno ni predicando, ni orando, afino cero al momento de cantar, no puedo cantar como Jamie, etcétera, 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 etcétera. O sea, empezamos a pensar solamente en ese contexto, pero servir no se trata solo de eso. Servir no se trata solo de eso, sino de mucho más. Ya veremos. Porque hoy, para poder ilustrarte esto, quiero compartirte tres ejemplos que están narrados en 3 historias de la Biblia. Y con esto busco es inspirar a ser aquel siervo o sierva que Dios ha llamado para esta temporada. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer una diferencia a través del servicio? 3 ejemplos sencillitos. Da de comer a alguien. El primero, da de comer a alguien. Segundo, dale un bote a alguien, pues, dale un ride. Llévalo a algún sitio. Y tercero, sé hospitalario con alguien. 3 ejemplos sencillitos de lo que puede ser tu servicio. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pensé que me iba a decir, qué sé yo, imponer las manos, levantar muertos.
Nada de lo que dijo pastor hace un momento suena ni espiritual ni glamuroso. ¿Cómo así? Dice que da de comer, dar un bote y ser hospitalario. Tranquilo, vamos a llegar al punto. Número 1, da de comer a alguien. ¿Y cuál es esta historia que te quiero asociar con esto? Para que te des cuenta que eso es una actitud de servicio, da de comer a alguien. La historia del rey David. Conocemos la historia del rey David como aquel gran rey, aquel gran guerrero que conquistó naciones, aquel que mató a ese gigante llamado Goliat, ese filisteo que se burlaba del pueblo de Israel, del Dios de Israel y que le cortó la cabeza, lo mató. Aquel que era sumamente admirado por su pueblo, tanto así de que la gente tenía su canción para poder celebrarle, aquella canción que decía, bueno, el rey Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. O sea, él era el GOAT en esa temporada. Era grande David. ¿Por qué David era tan grande? Algunos dicen que era un guerrero increíble, que eso estaba en su ADN, ser un guerrero increíble y victorioso. Pero, antes de ser aquello, su historia comienza siendo algo mucho más sencillo, siendo quien da de comer a alguien, siendo un siervo. David fue siempre promovido por Dios, porque antes que nada tenía un corazón de servicio. Primera de Samuel capítulo 17 versos 17 al 18 dice de la siguiente manera: un día Isaí, o sea el papá de David, le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale esos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. David, algún día vas a ser un gran guerrero, un gran rey amado por muchos, pero antes de todo eso, deberás ser fiel en aquello que pareciera insignificante. Sí, David, entiendo, quieres estar allá con tus hermanos en la guerra, en la lucha, agarrando espada, matando y recibiendo la gloria y el honor, el aplauso de la gente. Pero sabes que antes de eso, necesitas ser fiel en lo que pareciera insignificante. Hay muchas veces que lo que hacemos pareciese, entre comillas, ser insignificante. A veces hacemos cosas que pueden pasar desapercibidas. Nadie se enterará jamás. Nunca recibirás un aplauso por más de 2 o 3 cosas. Pero para Dios, aquella actitud de servicio, cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando nadie lo está reconociendo, jamás pasa desapercibida. Porque en la manera en la que somos promovidos en el reino de Dios, no es por autopromoción, sino por el servicio. ¿Quieres ser grande algún día? ¿Quieres ser el GOAT o la GOAT algún día para el Señor? Sirve. Como decía Jesús, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sirva al resto. Sirve. El segundo ejemplo: dale un ride a alguien, un bote. Dale un bote a alguien. Un aventón, no sé, como lo digan en tu país. Dale un bote a alguien. Y esta historia lo ilustramos con la llegada de Jesús a Jerusalén. Quiero leerte Mateo capítulo 21, versos del 1 al 5. Dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos.
Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Me encanta ver esa escena en mi mente, porque nuevamente te digo, Jesús es el rey de un reino al revés. Un rey en aquel tiempo, cuando hacía su entrada triunfal a algún sitio, él venía montado en un poderoso caballo blanco, empuñando una filosa espada, llevando en el otro brazo un reluciente escudo, rodeado de sirvientes, rodeado de guerreros, cada quien abriéndole paso entre la multitud de los súbditos. Pero de repente Jesús llega montado en un burrito. Un burrito. Mira, la Biblia no registra el nombre del dueño de aquel burrito. Pero lo interesante y lo hermoso es que sí registra la actitud que tuvo al momento de que los discípulos le dijeron: el Señor lo necesita. Simplemente él dio el burrito. Ya. A veces tenemos que ver en la Biblia no solo lo que está escrito, sino lo que no está escrito. Ahí en ningún punto dice de que el dueño del burro comenzó y que no, pero espérate, es jovencito, es 0 kilómetros, tiene airbags por todos lados, tiene cámara 360, 0 kilómetros, nadie lo ha pisado en ningún momento. ¿Cómo se los puedo dar así, nada más? Tienen que hacer un depósito. Nada de eso dijo. Es más, no dijo nada. Simplemente, ya, es el Señor. Llévenselo. Y ese burrito es aquel que Jesús usa para dar cumplimiento a la profecía de Zacarías, de la llegada del Mesías. Algo que cambió la historia. Como ves, podemos servir a Dios y a los demás dando de comer o dándole un bote a alguien. El tercer ejemplo. Podemos servir a Dios siendo hospitalarios con alguien. Esta historia que te voy a compartir me encanta. Es una de las historias más poderosas de servicio. Voy a pintarte la escena. Se encuentra Jesús y sus discípulos. Es un jueves por la noche, son momentos antes de celebrar la Pascua juntos. Se encuentran allí en Jerusalén, a momentos antes de celebrar la Pascua juntos. Jesús envía entonces a Pedro y a Juan a preparar un lugar donde poder celebrar la cena de Pascua juntos. Y preparan aquel sitio en el que luego se encuentran reunidos Jesús con todos sus discípulos en el segundo piso, en una estancia oculta, ahí en un segundo piso, en una habitación, rodeado con todos sus discípulos celebrando la Pascua. Jesús comienza a decirles que le quedaba poco tiempo, que su tiempo se acercaba porque tenían que entregar su vida para cumplir la misión por la cual fue enviado a este mundo. Y en medio de esa conversación, en medio de ese ambiente que lo más seguro tuvo que haber sido tenso cuando Jesús les vuelve a traer a colación aquello de que estaba a punto de entregar su vida, que ya no estaría más físicamente con ellos, que estaba a punto de entregar su vida, al momento ocurre algo curioso en la cena. ¿Qué crees que comienzan a hacer los discípulos? Estos cabezones empiezan a discutir entre ellos. Empiezan a discutir y
y hablar entre ellos. ¿Y qué crees que estaban discutiendo? ¿Qué crees que era tan importante como para empezar a discutir después de que Jesús diga aquellas palabras? ¿Qué se preguntaban? Nada más y nada menos que quién sería el más importante entre ellos. Eso es lo que se preguntaban. Jesús está anunciándoles de que está a punto de entregar su vida. Y lo primero que se le ocurre a sus discípulos es empezar a discutir entre ellos quién será el más importante. Ay. En medio de todo eso, de esa discusión, yo me imagino a Jesús que levanta la mirada y ve alrededor toda la sala y nota dos cosas presentes en aquella habitación. Número 1, corazones llenos de orgullo. Y número 2, pies llenos de tierra. ¿Qué hace Jesús? Te voy a decir qué hace Jesús. Juan 13, versos del 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Wow. A lo mejor no te impacta mucho eso que acaba de hacer Jesús. A lo mejor tú y yo diríamos, bueno, Jesús siendo Jesús, él hacía cosas medio raras de vez en cuando. Pero no. Aquello fue algo escandaloso. Escandaloso para sus discípulos. Sus discípulos debieron haber entrado en shock a ver al maestro arrodillado en el piso con un cubo de agua y una toalla lavándoles los pies. Ahora me preguntas, ¿cuál es el asunto con que Jesús le empezase a lavar los pies a sus discípulos? ¿Qué es este tema del lavado de pies? Bueno, el lavado de pies en aquellos tiempos era un gesto de hospitalidad. Era ser un buen anfitrión, era un gesto de hospitalidad con todo aquel que llegaba a tu casa. Te lo pongo así facilito, un ejemplo. Hoy en día recibes a alguien en tu casa, llega una visita a tu casa. ¿Qué es lo primero que haces si eres un buen anfitrión? Le ofreces algo de tomar, donde sentarse. De repente, bueno, hoy en día también es parte de la hospitalidad decirle, hey, te cargo tu celular. Es lo que normalmente hace uno al ser un buen anfitrión cuando alguien llega a tu casa. En aquel tiempo, ¿qué era? En aquel tiempo, como la gente se transportaba a pie en Dodge patas. Malísimo el chiste, perdón. Siempre se me salen esos chistes de viejo de vez en cuando, pero bueno. La gente se transportaba a pie. Como el calzado era abierto, era de sandalias. ¿Qué pasa cuando tú caminas por suelos de tierra, de piedras, polvorientos, en sandalias? Se te llenan los pies de tierra. Se te ensucian los pies, es inevitable. Así que cuando llegaba una visita a la casa de alguien, lo primero que le ofrecías era un plato de agua y una toalla para lavar sus pies. Ahora, ojo, el anfitrión, el dueño de la casa, no era el que le lavaba los pies a las personas. Para eso él tenía un siervo, para eso él tenía trabajadores en su casa. Tenía un siervo y el siervo del anfitrión era quien le lavaba los pies al invitado. Pero Jesús, en aquella habitación, ve corazones llenos de orgullo y pies llenos de tierra. Así que ve la oportunidad perfecta para darle una lección inolvidable tanto a sus discípulos como a nosotros que estamos enfrentándonos a este texto esta mañana. Él toma una toalla, un plato de agua y comienza a lavar pies. Comienza a lavar pies. Jesús empieza lavando pies. Jesús, el Hijo de Dios, el pan de vida,
el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el Rey glorioso, príncipe de paz, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, la piedra angular que desecharon los edificadores, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, nuestro Señor y Salvador, quien no vino a servir, quien no vino a ser servido, sino a servir, a servir. Jesús sabía que el más importante en el reino de los cielos no es el que se sirve a sí mismo, sino el que es el servidor de todos los demás. ¿Cómo podemos servir a los demás? Ya esta mañana te di 3 ejemplos sencillos. Da de comer a alguien, dale un bote a alguien o sé hospitalario con alguien. 3 ejemplos sencillos. Servir no es algo que hacemos. Servir es lo que somos. Lo repito, servir no es algo que hacemos. Servir es lo que somos. Soy un siervo del Dios Altísimo. Y cuando sirvo a otros, estoy sirviendo a Jesús. Mateo 25, versos del 35 en adelante, dice así. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. A mí. ¿Cómo puedo ser el más grande? ¿Cómo puedo ser el más grande? Pensando menos en mí y más en Él. Servir no es algo que simplemente hacemos. Servir no es algo que hacemos. Servir es lo que somos. Es nuestra esencia. Es a lo que huele un hijo de Dios. Huele a siervo. Huele a siervo. Pero pastor, aguante, frena ahí un momento. Viene, freno un momentito. No sé hacer mucho. No soy bueno, no soy muy talentoso. Es más, soy hasta incluso a veces introvertida. Se me hace difícil tratar con las personas. Perfecto. Excelente. Qué bueno que tengas tantas limitaciones que vayas a colocar ahorita en este momento por delante. Porque ¿sabes qué? Nuevamente, Jesús es el rey de un reino al revés. ¿Sabes? Justo antes de estos versículos en Mateo 25, Jesús cuenta una parábola muy bonita, muy bonita. Es la palabra de los 3 siervos. O de los 3 talentos, también la llaman así. Está este señor que le reparte a 3 de sus siervos diferentes cantidades de diferentes talentos. Y cada uno hace con ello de manera diferente. Te invito a que la leas, Mateo 25. Pero hay una línea que me encanta y que resume aquello que hemos estado hablando respecto a las excusas que a veces ponemos en el servicio. Mateo 25, verso 23. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Lo que a veces damos por
insignificante, no sirvo, aquello que hago no sirve para nada, no es la gran cosa. Aquella pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Nuevamente te digo, Jesús es el rey de un reino al revés, en el cual las pequeñas cosas son realmente las más importantes. La promoción en el reino de Dios no se trata de ser el más talentoso o el que tiene más habilidades, el que mejor habla, el más desenvuelto, el más jocoso, qué sé yo. No. Se trata de ser aquel que sirve con pasión a los demás. Quiero hacerte esta pregunta nuevamente. ¿Qué dicen los demás que siempre haces? ¿Cómo te pueden describir los demás? ¿Qué dicen los demás que siempre haces? ¿No sería maravilloso que en este 2024, a partir de este momento, de este instante que estamos compartiendo juntos, la gente diga, ¡ja! Él o ella, este muchacho, esta muchacha, ¿qué se la pasa haciendo? Bueno, siempre le da bote a todo mundo, siempre le da raid a todo mundo, siempre da de comer a otras personas que lo necesitan, o siempre es hospitalario, siempre es hospitalaria. Cuando llegan a su casa, se derrama para las personas, siempre es hospitalario, o siempre ayuda a cargar las sillas en la iglesia. Uno se voltea y está allí sirviendo, o siempre saluda con una sonrisa a todos, incluso en la mañana cuando están en sus puestos de trabajo, siempre saluda a todo el mundo con una sonrisa, siempre tiene en sus labios un Dios te bendiga, siempre transmite eso, siempre está orando. La veo de que abre el almuerzo y en vez de ahí meterle de una vez al tenedor, hace una pausa un momento, y es seguramente porque está orando, siempre está orando, o siempre está alabando a Dios. Ha tenido toda clase de situaciones en su vida, toda clase de problemas el año pasado, pero a pesar de eso siempre la veo alabando a Dios, siempre. Es la luz de Jesús donde quiera que va y a donde quiera que esté. Ser grandes no se trata de engrandecernos a nosotros. Se trata de hacer grande a Jesús. Este 2024, iniciemos esta nueva temporada con una visión diferente. Ya, abúrrete. Por favor, te conviene, abúrrete de estar pensando solamente en tu necesidad y empezar a ver el gran panorama que Dios pone delante tuyo. Mira, no hay nada más hermoso. Sí, es bello y precioso cuando Dios responde tus oraciones personales, cuando Dios responde aquello por lo que has estado orando, pero mucho más hermoso es cuando Dios te usa para ser la respuesta de las oraciones de alguien más. Yo te invito a este 2024 que lo arranquemos siendo primero segundos, con un corazón entregado al servicio. Mira, no hay sitio más abierto a brindar oportunidades para servicio que la iglesia. La iglesia es el sitio perfecto donde la gente descubre sus talentos, descubre sus capacidades, porque es un sitio donde el servicio es algo tan requerido. Mira, me da risa porque cuando uno se pone a ver la mayoría de artistas súper talentosos, ya sean diseñadores, cineastas, incluso cantantes, músicos, cuando vas escarbando en su historia, te terminas topando con el hecho de que en algún punto de su vida fueron personas que estuvieron involucradas en el servicio, estuvieron sirviendo, independientemente de cómo terminan sus historias o que siga adelante. Son personas que iniciaron sirviendo en sus iglesias. Yo quiero invitarte a este 2024. Ya. Cero excusas.
ay, no estoy preparado, ay, no tengo suficiente tiempo, ay, la agenda tan apretada. Te doy una noticia, jamás tendrás el tiempo suficiente, jamás tendrás la agenda lo suficientemente acomodada para empezar a servir a Dios. Hazlo ya. 2024, el año de ser primero, segundos, el año de empezar a involucrar a Dios, no dejarlo en el asiento del pasajero, en el asiento de atrás, ponerlo en el asiento del conductor, que sea el conductor de tu vida. Empezar a involucrar a Dios en todas las áreas de tu vida. Empezar a ser no el mayor entre los demás, el que espera de que se le ponga el plato por delante. No, el empezar a ser aquel que sirve a todos. Empecemos a enfocarnos en cambiar nuestras realidades, las realidades de los demás, y empezar a impactar este mundo con el amor de Cristo Jesús. Y este año la invitación es esa. Ven y ve lo que Dios está haciendo. Ven a beber de aquella agua infinita, aquella agua viva, de la que nunca vas a volver a tener sed. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por esta hermosa y preciosa mañana, Señor. Gracias te damos por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están aquí presentes en esta transmisión, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que despiertes en el corazón de cada uno de ellos un impulso, una necesidad, Señor, un llamado a servir, Señor. Ya sea sirviendo en tu iglesia, Señor, o sirviendo donde sea que se encuentran, Señor. Pon en ellos, Señor, un fuego por querer ser las manos y los pies de Jesús, Señor. Que comience, Señor, sirviendo en su comunidad de fe, en Lighthouse, en su casa, Señor, y que se propague, Padre, en todas las áreas de su vida, en sus familias, Señor, en sus sitios de estudio, en sus sitios de trabajo, Señor. Que la gente los vea, Señor, y que sean conocidos por tener un corazón misericordioso, Señor, por tener un corazón lleno, Padre, impulsado hacia el servicio, Señor, que sean hospitalarios, Señor, en todas las situaciones de la vida, Señor, que puedan reflejar y entregar a Cristo como aquel regalo maravilloso que es, Padre Santo. Oro por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.